Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. Alfredo Ballí Treviño no es el único asesino que inspiró un personaje para una reconocida película. Durante décadas, el terror de Amityville ha cautivado al público. Una película de terror sobre una casa embrujada que obligó a una familia a huir después de solo un mes. Esta película ha inspirado a muchas personas a buscar la verdadera casa de Long Island detrás de la espeluznante historia. Pero, a menudo, se pierde en la confusión el crimen brutal que supuestamente hizo que la casa estuviera embrujada: los asesinatos de Amityville. En el exterior, los DeFeo parecían vivir vidas felices en Long Island a principios de la década de 1970. La familia estaba compuesta por Ronald DeFeo Sr. y Louise DeFeo, y sus 5 hijos, Ronald Jr., Don, Allison, Mark y John Matthew. Vivían en una zona próspera de Long Island llamada Amityville. Su casa colonial holandesa tenía una piscina y un muelle para botes, y la hermosa casa estaba combinada con lo que parecía ser una familia amorosa y amable, que se llevaba bien con sus vecinos y ayudaba constantemente en todo lo que podía. Pero los DeFeo eran una familia muy diferente a puerta cerrada. Ronald DeFeo Sr. administraba un concesionario de automóviles, un trabajo que ciertamente no podía sustentar el lujoso estilo de vida de la familia. En cambio, gran parte de su dinero provino del padre de Luis, quien les compró la casa de la familia, lo que les permitió mudarse de su pequeño apartamento en Brooklyn. Entonces, a pesar de toda la riqueza y el lujo que mostró Ronald DeFeo Sr., o Big Ronnie, como también se le conocía, él, en verdad, se había ganado muy poco. Según los informes, Big Ronnie también era un hombre violento y abusivo. La mayoría de las veces descargaba su enojo y frustración con su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., quien generalmente se hacía llamar Butch. Y, a medida que Butch crecía, luchaba por encontrar puntos en común con su padre. Butch también fue acosado en la escuela por tener sobrepeso. Su preocupada familia lo llevó a un psiquiatra, pero las visitas no le sentaron bien a DeFeo, quien negó que necesitara ayuda. Las visitas al médico cesaron, y en su lugar, los DeFeo utilizaron el incentivo de dinero en efectivo y regalos, incluida una lancha rápida de $14,000, con la esperanza de que los regalos apaciguaran a su problemático hijo, que arremetía físicamente contra su padre, así como contra sus pocos amigos. Pero la nueva táctica solo empeoró los problemas. A la edad de 17 años, DeFeo se había convertido en consumidor de LSD y heroína y fue expulsado de la escuela por sus arrebatos violentos. En su adolescencia había perdido la mayor parte de ese peso, gracias al uso de anfetaminas, de las que también había llegado a depender, junto con el alcohol, como mecanismo de afrontamiento. A pesar de sus reveses académicos, los padres, Big Ronnie y Louise, continuaron recompensando a su hijo, y aunque Butch técnicamente trabajaba en el concesionario de su familia, rara vez se presentaba a trabajar y, cuando lo hacía, salía temprano. Obtuvo un salario semanal de su padre, independientemente de su asistencia o desempeño laboral. DeFeo canalizó este salario hacia su nuevo auto, otro regalo de sus padres, así como hacía con las armas, alcohol y drogas. El extraño comportamiento del hijo solo pareció aumentar con el tiempo. Amenazó a un amigo con un rifle durante un viaje de casa y más tarde ese mismo día actuó como si nada hubiera pasado. También intentó dispararle a su padre con una escopeta calibre 12 durante una pelea entre sus padres. Butch apretó el gatillo a quemarropa,
pero el arma no funcionó correctamente. Su padre, sorprendido, puso fin a la discusión, pero quedó atónito por la confrontación con su hijo. El incidente presagiaba los acontecimientos más violentos que se avecinaban. Butch, irritado por lo que creía un salario exiguo, ideó métodos para malversar dinero del concesionario de automóviles. A finales de octubre, el concesionario le confió la responsabilidad de depositar más de $20,000 en el banco. Planeó un simulacro de robo con un amigo y acordó dividir el dinero en partes iguales con su cómplice. El plan se desarrolló sin problemas, hasta que la policía llegó al concesionario para interrogarlo. En lugar de responder con calma a las preguntas de los oficiales, DeFeo estalló en ira. Cuando la policía, sospechando que estaba mintiendo, le pidió que fuera a la comisaría para comprobar las fotografías policiales de posibles sospechosos. Pero se negó a obedecer. Ronald padre empezó a sospechar que su hijo había cometido el robo. Pero cuando interrogó a su hijo sobre su falta de cooperación con la policía, este lo amenazó con matarlo. Alrededor de las 6:30 de la tarde, el 13 de noviembre de 1974, Butch DeFeo, que tenía 23 años, entró en un bar gritando pidiendo ayuda porque sus padres habían sido asesinados a tiros. DeFeo y un pequeño grupo de personas fueron a la casa y encontraron a la pareja muerta. Alguien del grupo hizo una llamada de emergencia al departamento de policía de Amityville, quien registró la casa y encontró a 6 miembros de la familia que estaban muertos en sus camas. Junto con los padres, Don de 18 años, Allison de 13, Mark de 12 y John Matthew de 9 fueron asesinados con la misma arma. Todas las víctimas habían recibido disparos con un rifle de palanca calibre 35. Los niños fueron asesinados de un solo disparo, mientras que los padres recibieron 2 disparos cada uno. La evidencia física sugiere que Louise DeFeo y su hija Allison estaban despiertas en el momento de su muerte. Butch fue llevado a la comisaría local para su propia protección después de sugerir a los agentes de policía en la escena del crimen que los asesinatos habían sido llevados a cabo por un sicario de la mafia llamado Louis Fallini. DeFeo citó un viejo rencor entre el mafioso y la familia por un trabajo que él había hecho para el mafioso en el concesionario. Luego, le dijo a la policía que se había quedado despierto hasta tarde viendo la televisión y al no poder dormir, se fue temprano a trabajar. Dijo que creía que su familia estaba viva cuando se fue a trabajar y luego les contó su paradero durante el resto de ese día. Ese mismo día, al llegar al trabajo, DeFeo llamó a casa, aparentemente sin saber por qué su padre no había aparecido. Alrededor del mediodía, dijo que estaba aburrido, por lo que salió del trabajo y pasó el día con los amigos, diciéndoles varias veces que no podía localizar a nadie en casa. Y esa misma tarde es cuando hizo el supuesto descubrimiento y corrió al bar pidiendo ayuda. Al principio, parecía que la policía podía creer su historia. Sin embargo, después de que se registrara más cuidadosamente la casa de la familia, el testimonio de DeFeo comenzó a desmoronarse. Al encontrar una caja vacía para un rifle calibre 35 comprado recientemente en la habitación de Butch, la policía comenzó a mirar el caso desde otra perspectiva. A medida que se unió la línea de tiempo, parecía más realista que los asesinatos habían ocurrido alrededor de las 3 de la mañana. Toda la familia estaba en pijama, por lo que no pudo haber sucedido más tarde en la mañana o en la tarde, colocando a DeFeo en casa en el momento de los homicidios. Cuando las autoridades interrogaron a DeFeo sobre la nueva evidencia, él comenzó a cambiar su historia. Dijo que Fallini,
el mafioso, había aparecido en casa a las 3 de la mañana y le había puesto un revólver en la cabeza. Luego dijo que Fallini y un cómplice lo arrastraron de una habitación a otra mientras asesinaban a su familia. Pero, a medida que se desvelaba la historia, resulta que el supuesto mafioso tenía una coartada para el momento de los asesinatos y se decía que estaba fuera de la ciudad, por lo que la policía obtuvo una confesión de su ahora sospechoso Butch, quien derrumbó debido a la presión y admitió haber realizado los asesinatos. En las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre, DeFeo cumplió su amenaza de asesinar a su padre. Usando un rifle de su colección secreta de armas, entró en la habitación de sus padres y les disparó a ambos mientras dormían. Luego entró en el dormitorio de sus hermanos y les disparó a ambos en sus camas. Terminó disparando a sus hermanas, a quemarropa, en sus dormitorios también. Todos los asesinatos tuvieron lugar en 15 minutos. Luego, DeFeo se duchó, se vistió para ir a trabajar y recogió su ropa ensangrentada y el arma homicida en una funda de almohada. Arrojó la evidencia en un desagüe pluvial camino al trabajo a las 6 de la mañana. Más tarde, hizo la llamada telefónica a casa y consiguió una coartada con sus amigos. El hombre le dijo a la policía que una vez que comenzó a matar, no pudo parar. El juicio de Butch DeFeo comenzó el 14 de octubre de 1975, casi un año después de la fecha de los asesinatos. Su abogado defensor intentó declararlo loco, y el sospechoso de asesinato dijo al jurado que escuchó voces que le decían que matara a su familia. El psiquiatra de la defensa apoyó la afirmación, diciendo que el acusado era neurótico y padecía de un trastorno disociativo. Pero el psiquiatra de la acusación demostró que DeFeo padecía un trastorno de personalidad antisocial. La enfermedad hizo que el acusado fuera consciente de sus actos, pero motivado por una actitud egocéntrica. Los jurados estuvieron de acuerdo con la evaluación y declararon culpable al acusado de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. Pero la historia no terminó con su sentencia. Por un lado, todavía había misterios en torno al caso. Las autoridades no tenían idea de cómo las 6 víctimas habían muerto mientras dormían y sin ningún tipo de lucha. Otra cosa que los desconcertó fue que ninguno de los vecinos había escuchado disparos, a pesar de que DeFeo no usó un silenciador. Aunque el asesino afirmó haber drogado la escena de su familia, los expertos no encontraron evidencia de que le hubieran administrado sedantes. Pero, quizás, lo más escalofriante es que el motivo del asesino seguía siendo incierto. Aunque está claro que DeFeo tenía muchos problemas con su padre, a muchos les desconcertó que persiguiera al resto de los miembros de su familia, especialmente a sus hermanos menores. Preguntó a la policía qué tenía que hacer para cobrar el seguro de vida de su padre, lo que llevó a los investigadores a sugerir que su motivo era cobrar las pólizas de seguro de vida de sus padres. Pero, considerando el hecho de que DeFeo cambiaría su historia varias veces en prisión, arrojó muy poca luz sobre el inquietante misterio. En una entrevista posterior, mientras estaba en prisión, DeFeo afirmó que su hermana Dawn mató a su padre y luego su angustiada madre mató a todos sus hermanos, aparentemente con un rifle, antes de que él matara a su madre. Dijo que asumió la culpa porque tenía miedo de decir algo tan negativo sobre su madre, a su abuelo y a su tío por parte de su madre, por temor a que lo mataran, ya que su tío estaba involucrado con la mafia. En esta entrevista, DeFeo también afirmó que estaba casado en el momento de los asesinatos con una mujer llamada Geraldine Gates, con quien vivía en New Jersey,
y que su madre lo llamó para pedirle que regresara a Amityville para terminar con una pelea entre Don y su padre. Posteriormente, dice, condujo hasta Amityville con el hermano de su esposa, que según él podía verificar toda su historia. Esta historia cambió más tarde, cuando presentó documentos para que se anulara su condena. Dijo que su hermana Dawn y un agresor desconocido, que huyó de la casa antes de que pudiera verlo bien, mataron a sus padres, y Dawn posteriormente mató a sus hermanos. Dijo que la única persona que mató personalmente él fue a Dawn, y que fue por accidente mientras luchaban por el rifle. Nuevamente, afirmó que estaba casado con Geraldine y que su cuñado estaba con él en el momento de los asesinatos. Se presentaron pruebas al tribunal de que este supuesto hermano de su esposa no existía y que Geraldine Gates vivía en el norte del estado de Nueva York casada con otra persona en el momento de los asesinatos. Geraldine Gates no testificó en esta audiencia porque las autoridades ya la habían confrontado por las afirmaciones falsas y habían obtenido una declaración bajo juramento en la que admitía que su hermano era ficticio y que en realidad no se casó con Butch DeFeo hasta mucho más tarde en anticipación a presentar la moción para anular su condena. Moción que fue rechazada por un juez que la describió como imposible de creer, a ella y a DeFeo. Más tarde, el prisionero volvió a cambiar su historia. DeFeo afirmó que había cometido los asesinatos con su hermana Dawn y dos amigos por desesperación porque sus padres habían conspirado para matarlo. Supuestamente DeFeo afirmó que, después de una furiosa pelea con su padre, él y su hermana planearon matar a sus padres y que Dawn asesinó a los niños para eliminarlos como testigos. Dijo el hombre que se enfureció al descubrir las acciones de su hermana, la tiró hasta dejarla inconsciente en la cama y le disparó en la cabeza. La policía encontró rastros de pólvora sin quemar en el camisón de Dawn, lo que, según los defensores de DeFeo, prueba que ella disparó un arma de fuego. Sin embargo, en el juicio, un experto en balística testificó que la pólvora sin quemar se descarga a través de la boca de un arma, lo que indica que ella estaba cerca de la boca del arma cuando se disparó, y no que ella disparó el arma. Además, el médico forense no encontró nada que indicara que Dawn hubiera estado luchando. La herida de bala era la única marca fresca en su cuerpo. En cuanto a la casa que la familia ocupó durante años, en diciembre de 1975, una nueva familia se mudó a la antigua casa de los DeFeo. George Lutz y su esposa Kathy y sus 3 hijos permanecieron en la residencia solo 28 días antes de huir aterrorizados de la propiedad, alegando que la casa estaba perseguida por los espíritus de los fallecidos. Desde el limo verde que supuestamente rezumaba de las paredes hasta ventanas que se rompían repentinamente y miembros de la familia que supuestamente levitaban en la cama, sus afirmaciones sonaban como algo sacado directamente de una película de terror. Y apenas un par de años después, en 1977, el autor Jay Anson publicó una novela titulada The Amityville Horror, basada en las afirmaciones de la familia Lutz sobre actividad paranormal en el hogar. En 1979 se estrenó una película con el mismo nombre para el deleite de los fanáticos del terror, algunos de los cuales buscaron activamente la verdadera casa en Amityville en busca de actividad paranormal. Los residentes locales y las autoridades de Amityville no estaban contentos con la atención que la película traía a la ciudad, y hoy en día tienden a rechazar las solicitudes para discutirla públicamente. La casa conocida como 112 Ocean Avenue todavía existe, pero ha sido renovada y se cambió la dirección para disuadir a los turistas de visitarla.
Las renovaciones en la casa han tenido como resultado que hoy en día se ve considerablemente diferente de cómo se describe en las películas y de cómo se veía en el momento de los asesinatos. La casa utilizada como localización de las 3 primeras películas también ha sido modificada por el mismo motivo. En mayo de 2010, la casa se puso a la venta y se vendió a un residente local por menos del precio de venta. El propietario saliente realizó una venta de mudanza en la casa y cientos de personas asistieron al evento. Se les permitió entrar a la casa, pero no visitar las habitaciones de arriba ni el sótano. Hoy en día, tienen nuevamente otros dueños, quienes no responden a comentarios y preguntas sobre la casa. Aunque el crimen a menudo ha sido una ocurrencia olvidada a lo largo de los años, gracias en parte a la popularidad de la película y a que las personas solo piensan en la parte paranormal, el asesinato de casi toda la familia, a manos de su hijo mayor, es aún más horrible que cualquier otra cosa que Hollywood alguna vez podría inventar. Y así culmina este episodio de Relatos, Historias de Crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, Historias de Crímenes.